Bienvenidos nuevamente a Verdad Única, donde exploramos las narraciones más profundas y a veces inquietantes de la Biblia, extrayendo las lecciones que aún resuenan en nosotros hoy. Hoy, nos sumergiremos en una de las historias más impactantes de toda la Biblia, una historia que te dejará sin palabras. Encontrada en el libro de los Jueces, capítulos 19 a 21, esta historia es tan perturbadora que ha dejado a generaciones de lectores profundamente perturbados. Es una narración que habla de las profundidades de la depravación humana, las consecuencias de la decadencia moral y la importancia de la rendición de cuentas y la justicia. Pero antes de comenzar, quiero extenderte una invitación especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Al suscribirte, serás el primero en saber cuándo publicamos nuevos videos que exploran las historias ricas y a menudo desafiantes que se encuentran en las Escrituras. Además, no olvides hacer clic en el botón Me gusta si este video te parece interesante y deja tus comentarios a continuación. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre esta poderosa historia. Por último, comparte este video con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Estas historias están pensadas para que las discutamos y reflexionemos juntos, así que difundamos la sabiduría y las lecciones de la Biblia por todos lados. En el Antiguo Testamento existe una narración que, para mí, se destaca como quizás la más inquietante de todas las historias bíblicas. Si soy completamente transparente, este relato es tan perturbador que podría no ser apropiado para audiencias más jóvenes. Por lo tanto, antes de continuar con este video, quiero advertirles que el contenido puede no ser adecuado para todos los espectadores y podría desencadenar recuerdos traumáticos. La historia a la que me refiero se encuentra en los capítulos 19 a 21 de Jueces. Puede que muchas personas estén familiarizadas con el capítulo 19, pero son pocas las que profundizan en la continuación de la narración en los capítulos siguientes. Sin embargo, creo que hay lecciones cruciales que podemos extraer de esta historia profundamente inquietante. Primero, la contaré de la manera más vívida posible, y luego exploraremos las lecciones significativas que podemos aprender de ella. Acompáñenme en Jueces 19. 1. La escena se desarrolla en una época en la que no había rey en Israel. Un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Es fundamental señalar que este levita que vivía en la zona norte de Israel tomó a esta mujer del sur de Belén para que fuera su concubina, lo que en ese contexto cultural también podría considerarse una esposa. Según se desarrolla la historia, la mujer le fue infiel y se fue para regresar a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Después de este período, el levita decidió recuperarla, viajando desde las colinas del norte de Efraín hasta Belén. A su llegada, su padre lo recibió con calidez y le mostró gran hospitalidad. El levita expresó repetidamente su deseo de irse con su esposa, pero cada vez el padre lo persuadía de quedarse una noche más. Esta pauta continuó durante varios días, hasta que finalmente el levita insistió en que era hora de partir, expresando su gratitud, pero enfatizando su necesidad de regresar a casa. La verdadera tragedia comienza cuando viajan de regreso hacia el norte, atravesando el sur de Israel, acercándose a Jebús. Cuando comenzaba a caer la noche, el sirviente del levita sugirió que se detuvieran y pasaran la noche en la ciudad. Sin embargo, el levita se negó, diciendo que no debían quedarse en una ciudad donde no vivían israelitas, y decidió continuar hacia Gibeá. Al acercarse a Gibeá, en Benjamín, se desanimaron al descubrir que nadie en la ciudad estaba dispuesto a ofrecerles alojamiento, un marcado contraste con el fuerte énfasis cultural en la hospitalidad entre los israelitas. Finalmente, un anciano que regresaba de su trabajo en el campo los vio y se sorprendió de que todavía estuvieran en la plaza del pueblo sin que nadie los hubiera acogido. Al enterarse de que no habían encontrado alojamiento, les ofreció un lugar donde quedarse. El levita insistió en que fueran a su casa y le aseguró que tenían provisiones para ellos y sus animales, y que solo necesitaban un lugar para descansar. El anciano los recibió en su casa y se instalaron allí para pasar la noche. Sin embargo, mientras disfrutaban de la velada, la situación dio un giro espantoso. Los hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y exigieron al anciano que sacara al levita para violarlo. El dueño de la casa, desesperado, les suplicó que no cometieran tal atrocidad y les ofreció en cambio a su hija virgen y a la concubina del levita.
Los hombres se negaron a escuchar y en un acto inimaginable, el levita tomó a su concubina y la obligó a salir con los hombres, quienes luego la violaron y abusaron de ella durante toda la noche. Al amanecer, finalmente la dejaron ir. La mujer, gravemente herida y agotada, logró regresar a la casa, pero se desplomó en la puerta, extendiendo las manos en una última e inútil súplica de ayuda. Cuando el levita se despertó por la mañana, abrió la puerta, la encontró allí tendida y le dijo fríamente que se levantara para que pudieran irse. Pero no hubo respuesta. Había muerto a causa de los horribles abusos de la noche anterior. Lo que siguió fue un acto espantoso y desgarrador. El levita, al regresar a su casa, tomó un cuchillo y desmembró el cuerpo en 12 pedazos, enviando cada uno de ellos a una tribu diferente de Israel. El horror de este acto conmocionó a toda la nación, y la gente decía que nunca se había visto algo así en Israel. Esta narración no solo es una de las más oscuras de la Biblia, sino que también contiene lecciones profundas y trágicas. A medida que profundizamos en la historia y sus consecuencias, es fundamental reflexionar sobre lo que este relato inquietante revela acerca de la naturaleza humana, las consecuencias de la decadencia moral y la importancia de la justicia. Imaginemos un momento tan horrible que nunca se había visto en la historia de Israel, desde el día en que los israelitas salieron de Egipto. Reflexionemos sobre ello, analicemos el tema y consideremos la gravedad de la situación. Un hombre, impulsado por la ira y la desesperación, tomó el cuerpo sin vida de su concubina y lo desmembró en 12 pedazos. Cada pedazo fue enviado a una tribu diferente de Israel, probablemente acompañado de una carta que explicaba el acto atroz cometido por miembros de una de sus propias tribus, la tribu de Benjamín. Cuando las tribus recibieron estos mensajes espantosos, se sorprendieron y declararon que nunca había sucedido nada tan terrible en su memoria colectiva. Sin embargo, esta historia sombría no termina aquí. Los capítulos 20 y 21 del libro de Jueces continúan desentrañando las consecuencias de esta atrocidad. Pero antes de sumergirnos en esos capítulos, hagamos una pausa y extraigamos algunas lecciones importantes de esta historia. La primera lección es acerca del peligro de vivir sin rendir cuentas. Cuando no hay nadie a quien rendirle cuentas, es más probable que nos desviemos del camino de la rectitud. En Jueces 19:1, la narración comienza señalando que en aquellos días no había rey en Israel. Sin un rey o líder que hiciera cumplir la ley, el pueblo no sentía la obligación de cumplirla. Esta falta de responsabilidad los llevó a tomar decisiones que tal vez nunca hubieran tomado bajo la atenta mirada de un líder o una comunidad. De la misma manera, en nuestra propia vida, cuando creemos que no tendremos que explicar nuestras acciones ni afrontar las consecuencias, somos más propensos a tomar malas decisiones. Los israelitas, en ausencia de liderazgo, se encontraron haciendo cosas que no podrían haber imaginado, tal como nos puede pasar a nosotros cuando descuidamos la necesidad de rendir cuentas en nuestra vida. La segunda lección se refiere al valor inherente de cada ser humano como portador de la imagen de Dios. En la historia, el levita prioriza la vida de su invitado masculino sobre la de su concubina y la hija del anciano, que ofrece a las mujeres a la multitud. Esto revela una mentalidad profundamente errónea en la que se coloca el valor de algunas personas por encima de otras. Debemos recordar que cada persona lleva la imagen de Dios y merece ser tratada con dignidad y respeto. Este es un recordatorio poderoso, especialmente en una época en la que es fácil cosificar a los demás, en particular a través de los medios de comunicación y el contenido en línea. Si imaginamos a cada persona como nuestra propia hija o ser querido, tal vez pensemos 2 veces antes de participar en un comportamiento que los deshumanice. El tercer punto que quiero enfatizar es que cuanto más nos alejamos de Dios, más susceptibles nos volvemos a acciones que nunca pensamos que fueran posibles. El libro de los Jueces, leído en su totalidad, nos presenta un panorama de una nación que se aleja gradualmente de Dios. Cuando llegamos a los capítulos 19 al 21, vemos los resultados devastadores de esta decadencia espiritual. Los israelitas, que en otro tiempo fueron un pueblo apartado para Dios, ahora han caído tan bajo que cometen actos impensables. Esta es una advertencia que nos hace reflexionar si no mantenemos nuestra relación con Dios. Si nos dejamos llevar, también nosotros podemos encontrarnos incurriendo en conductas que antes creíamos inimaginables. Es fácil pensar, yo nunca haría eso. Pero sin una conexión cercana con Dios,
nos volvemos vulnerables a las tentaciones y los pecados que pueden destruir nuestras vidas. Desafortunadamente, la tragedia no termina con los eventos del capítulo 19. En el capítulo 20, estalla una guerra civil entre la tribu de Benjamín y las otras 11 tribus de Israel. Las tribus, indignadas por el crimen cometido por los benjamitas, van a la guerra contra sus propios hermanos. Este conflicto se salda con una pérdida masiva de vidas en ambos bandos. Solo sobreviven 600 hombres de la tribu de Benjamín. Y en el capítulo 21, las tribus restantes comienzan a sentir remordimiento. Se dan cuenta de que sus acciones, en el calor de la ira, casi han acabado con una de las 12 tribus de Israel. Ahora enfrentan un nuevo dilema. Con solo 600 hombres benjamitas y ninguna mujer con la que casarse, la tribu de Benjamín está al borde de la extinción. Esto me lleva a mi cuarta y última lección. Cada mala decisión que tomamos tiene consecuencias que escapan a nuestro control. Si bien las acciones de los benjamitas fueron innegablemente erróneas, la decisión de las otras tribus de iniciar una guerra y casi aniquilarlos también tuvo consecuencias nefastas. Las tribus sobrevivientes quedaron con la culpa y la responsabilidad de asegurar la supervivencia de la tribu de Benjamín, lo que pone de relieve que, si bien podemos elegir nuestras acciones, no siempre podemos elegir las consecuencias que se derivan de ellas. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones pueden tener efectos de largo alcance e imprevistos que no solo nos afectan a nosotros, sino a comunidades enteras y a generaciones futuras. Cuando los benjamitas tomaron esa terrible decisión, se vieron obligados a vivir con las graves consecuencias, así como todos debemos afrontar las repercusiones de nuestras acciones. Si bien tenemos la libertad de elegir nuestros pecados, no tenemos el poder de elegir las consecuencias que se derivan de ellos. Cada decisión que tomamos trae consecuencias, y la preocupante realidad es que a menudo no tenemos control sobre cuáles serán esas consecuencias. Después de sus desastrosas acciones, los israelitas sintieron la necesidad de encontrar una manera de ayudar a los 600 hombres benjamitas que quedaban sin esposas debido a la guerra. Idearon un plan que implicaba atacar al clan de Jabes de Galaad, matar a los hombres y tomar 400 mujeres que nunca habían estado con un hombre para dárselas como esposas a los benjamitas. Sin embargo, había un problema. Un simple cálculo aritmético dejaba claro que 200 hombres benjamitas seguirían sin esposas, ya que solo se capturaron 400 mujeres. Esto conduce a una cascada de nuevas malas decisiones. Los israelitas, tras haber hecho un voto de no entregar a sus hijas a los benjamitas como esposas, decidieron buscar una escapatoria. Pensaron que, si bien no podían entregar a sus hijas, nada impediría que los benjamitas se las llevaran. Así que les ordenaron que asistieran a un festival que se avecinaba en el que bailarían mujeres jóvenes. El plan era que los hombres benjamitas raptaran a estas mujeres y las tomaran como esposas, eludiendo así el juramento que se había hecho en el festival. Los 200 hombres benjamitas hicieron exactamente eso. Secuestraron a las mujeres mientras bailaban, obligándolas a casarse. Esta historia, tan caótica y perturbadora como es, ilustra cómo una mala decisión puede convertirse en una serie de elecciones cada vez más destructivas que afectan a innumerables vidas inocentes a lo largo del camino. Piensa en cuántas personas se vieron afectadas negativamente por estas decisiones. Los hombres de Benjamín que iniciaron el conflicto enfrentaron las consecuencias de sus acciones, pero también muchos otros que no tenían culpa. En la batalla murieron inocentes de Benjamín. Los habitantes de Jabes de Galaad fueron asesinados y sus mujeres fueron tomadas y entregadas a los benjamitas. Además, las mujeres que bailaban en el festival fueron secuestradas y separadas a la fuerza de sus familias. Toda esta devastación fue provocada por una serie de malas decisiones. Pero incluso en medio de este caos, hay una última lección que aprender. A pesar de las decisiones destructivas que tomaron los israelitas y los benjamitas, la gracia de Dios seguía presente. El libro de los jueces concluye con los benjamitas logrando reconstruir sus vidas. Tomaron a las mujeres que habían capturado, regresaron a su tierra, reconstruyeron sus ciudades y reanudaron sus vidas. Los israelitas también regresaron a sus respectivas tribus y familias. Sin embargo, el último versículo del libro de los jueces sirve como un recordatorio aleccionador del Estado de Israel en esa época. En aquellos días no había rey en Israel.
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo resume todo el libro y pone de relieve los peligros de vivir sin liderazgo moral o espiritual. Aunque Dios fue misericordioso al permitir que la tribu de Benjamín sobreviviera y se reconstruyera, las consecuencias de sus acciones no se pudieron evitar. Si hay algo que debemos aprender de esta historia, que sea que cada decisión que tomamos conlleva consecuencias, a menudo de gran alcance y que escapan a nuestro control. El impacto de nuestras decisiones puede ser profundo y afectar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de otras personas, de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Como hemos visto hoy, la historia de Jueces 19-21 es un recordatorio inquietante de las consecuencias que se producen cuando nos desviamos del camino de Dios. Es una historia llena de tragedia, pero también una que nos enseña sobre la importancia de la rendición de cuentas, el valor de cada vida humana y el impacto de largo alcance de nuestras decisiones. Incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la gracia de Dios, pero eso no borra las consecuencias de nuestras acciones. Esta narración nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos, recordándonos que cada decisión tiene peso y puede tener un profundo impacto en los demás. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más intensas y estimulantes de la Biblia. Si todavía no te has suscrito a Verdad Única, te animo a que lo hagas ahora. Al suscribirte, te unes a una comunidad de personas comprometidas a profundizar en la palabra de Dios y descubrir las lecciones que contiene para nuestras vidas hoy. No olvides darle me gusta a este video. Deja tus comentarios a continuación y compártelo con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Estas conversaciones son cruciales a medida que buscamos crecer juntos en la fe y la comprensión. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y que su palabra te siga guiando e inspirando. Te dejo por ahora. Esto fue Verdad Única.